Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Buenas tardes para todos, los saludamos una vez más desde el encuentro Educar para la Vida. El día de hoy tenemos una experiencia la cual se ha denominado el currículo integrador, una herramienta para el empoderamiento de la mujer menoreña en el siglo XXI. Esto en la voz de la directora Liliana Suárez del Colegio Menorá. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Entonces vamos a contarles la experiencia que ha vivido el Colegio Técnico Menorá, que nos ha permitido encontrar, definir esas herramientas que nos pueden ayudar a empoderar a la mujer menoreña para el siglo XXI. Entonces voy a compartirles la presentación. Entonces, nuestra experiencia la hemos denominado, como lo mencionaron anteriormente, un currículo integrador, una herramienta para el empoderamiento de la mujer menoreña del siglo XXI. Es una experiencia que se está desarrollando en el Colegio Técnico Menorá, una institución educativa distrital que está en la localidad de Los Mártires, en Colombia, Bogotá. Entonces, quiero primero contarles quiénes somos nosotros para poder entender cómo nace la experiencia y en qué parte de la experiencia vamos en este momento. Entonces, nosotros somos un colegio distrital ubicado en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el barrio Eduardo Santos, que es la localidad de Los Mártires. Es un colegio que nace en 1974 en una especie de acuerdo que para nosotros es denominado un comodato entre la Fundación de las Damas Hebreas y la Secretaría de Educación del distrito. Entonces, ese comodato consiste en la Fundación de las Damas Hebreas construye el colegio y lo entrega a la Secretaría de Educación para que lo administre, digámoslo así. Entonces, el personal que labora en el Colegio Técnico Menorá es contratado por Secretaría de Educación del distrito. Por eso su nombre también, Técnico Menorá, no es un colegio religioso, simplemente por estar apoyados por la Fundación Menorá, le dan el nombre de Menora como para resaltar ese símbolo de los hebreos. Entonces les decía que es un colegio que está ubicado en el barrio de Alto Santo. Es un barrio que se caracteriza por tener talleres de mecánica y de repuestos para los automóviles. Una parte es, de su desarrollo, de su parte productiva, está centrada en esa, y la otra tiene que ver con toda la parte de los centros comerciales, lo que aquí nosotros denominamos los San Andresitos. Entonces nosotros estamos cerca al San Andresito de San José. Además de eso, pues desde que se creó el colegio se crea femenino, porque para la fundación su lema o filosofía es educar a las mujeres de Bogotá de bajos recursos para ayudarlas a desarrollar o alcanzar su vida laboral. Está ubicado en la localidad de Los Mártires, pero no atiende estudiantes de la localidad. Es un colegio que atiende estudiantes de Bogotá y de los municipios que están cerca a Bogotá. Son niñas más o menos estrato 2 o 3. La mayoría son hijas únicas.
Además, son familias, en su mayoría son familias compuestas por papá y mamá, en donde por lo menos uno de los dos es profesional. Entonces, esto hace que también el colegio pueda alcanzar un alto nivel académico por el tipo de población y de familia que manejamos. También dentro de las estudiantes del colegio tenemos muchas hijas de profesores, de rectores, de funcionarios de Secretaría de Educación, de Personería de Bogotá, de diferentes instancias, que les llama mucho la atención el trabajo que se adelanta en nuestro colegio. ¿Cuál es el nombre del PI o a qué le apuntamos en el Colegio Técnico Menorá? Entonces le apuntamos a formar niñas dentro del humanismo y tecnología para construir su proyecto de vida y tener un mañana mejor. Por eso se le da este nombre al PI. ¿Qué ha pasado con la situación que hemos vivido mundialmente 2020-2021? Como es un colegio que tiene una comunidad en un nivel más o menos bueno económico, pues nosotros no tuvimos mucha dificultad con la conectividad. Un 60-70% de estudiantes contaban con conectividad en sus hogares, entonces no perdimos tanto contacto con ellas cuando nos tenemos que aislar. Pero desde ahí es que nace esa necesidad de replantear la estructura académica que se llevaba en el colegio para poder atender las necesidades del momento, que era la virtualidad, la situación que se estaba viviendo en los hogares en cuanto a la parte de salud mental, a la parte emocional, que es uno de nuestros grandes proyectos del colegio. Entonces, teniendo en cuenta esa revisión que se hace, como ese diagnóstico, donde nos damos cuenta de que si continuamos con la forma de trabajo que traíamos hasta marzo del 2020, no íbamos a lograr los objetivos o las metas institucionales que habíamos planteado para el 2020. Nuestras metas en ese momento siempre ha sido un colegio con bajo índice de deserción, con bajo índice de reprobación y con excelentes resultados en las pruebas Saber 11. Entonces, si continuábamos con la metodología, la didáctica, la pedagogía que traíamos hasta marzo del 2020, iba a ser muy difícil alcanzar esas 3 grandes metas al finalizar el 2020. Entonces, asistimos a una serie de actividades, diplomados, cursos que nos invitó Secretaría de Educación, pagados por Secretaría de Educación del Distrito, que nos permitieron revisar cómo podíamos flexibilizar el currículo y sobre todo flexibilizar la evaluación para nuestras niñas, atendiendo pues la situación que se estaba viviendo. Entonces, dentro de ese ejercicio, lo primero que hacemos es definir cuáles de esas competencias para el siglo XXI íbamos a desarrollar en nuestro colegio. Entonces, en ese momento se define que vamos a trabajar 4 competencias para el siglo XXI. Ellas son el trabajo en equipo, la solución de problemas, el desarrollo del pensamiento crítico y todo lo que tiene que ver con la parte socioemocional. Y esto lo ligamos pues, completamente, está acorde con nuestro modelo pedagógico, que es el modelo interesestructurante, cuyos pilares es el desarrollo del pensamiento, de la parte cognitiva, de la parte afectiva y de lo práctico. Entonces, estas competencias nos permiten también alcanzar esos 3 pilares de nuestro modelo pedagógico interesestructurante, el cual también nos permite implementar las diferentes metodologías activas o las didácticas contemporáneas para el trabajo que queremos realizar. Con esas competencias definidas y con nuestro modelo pedagógico, el objetivo final es resolver los problemas de nuestro entorno inicialmente para cambiar o aportar, mejorar el contexto y pues de cierta manera actuar mejor. Tenemos como base en este momento 2 grandes proyectos que nos ayudan a desarrollar las competencias para el siglo XXI. Uno de los proyectos es denominado Artesanas del Pensamiento, que es un proyecto que le va a permitir a las niñas de primera infancia, a las niñas de jardín de transición,
empezar a desarrollar su pensamiento crítico y ser pues artesana de la construcción de ese proyecto de vida. Entonces a continuación les voy a compartir un videito que cuenta del proyecto de artesanas del pensamiento. Si pueden confirmar si se está oyendo, les agradezco. Gracias. La primera infancia garantiza la formación de habilidades mínimas necesarias para el aprendizaje escolar y se dan las bases para formar la personalidad de los niños y las niñas y en general para la adquisición de conocimientos aplicables a la vida cotidiana. Es fundamental que desde edad muy temprana también se sienten las bases para el desarrollo del pensamiento crítico, para asegurar una participación activa, creativa y responsable de las estudiantes como ciudadanas que actúan de manera eficaz en la solución de problemas. Es importante plantear actividades que lleven a la facilidad de expresión de sentimientos, ideas, opiniones con confianza y seguridad en sí mismas, así como comprender y respetar las necesidades de otros. La pregunta tiene un espacio muy importante ya que estimula a los estudiantes a cuestionarse para favorecer la adquisición de conocimiento según su ritmo de aprendizaje y sus saberes previos. El proyecto Artesanas del Pensamiento surge a partir de la participación en el diplomado Saberes y Sentidos Pedagógicos, dentro del marco del programa Pensamiento Crítico para la Investigación e Innovación Educativa, desarrollado por el IDEB en 2019 en el nivel Incubadora de Proyectos. En este diplomado se participó en estrategias de acompañamiento, cualificación y visibilización de la experiencia. Se planteó la elaboración del documento inicial y la implementación de algunas de las estrategias pedagógicas en aula. Como actividad central, se realizó el museo, como ambiente lleno de experiencias y saberes en el que participaron las niñas de primera infancia de la jornada tarde, cuyo fin era aprovechar el espacio con los contenidos que se presentaban en 3 salas: Proyéctate, El Frutero y Descubre, donde además de invitar a las niñas a cuestionar, a preguntarse, a imaginar, a soñar, fue un momento para compartir con algunos padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa. Actividades de este tipo buscan fomentar el desarrollo cognitivo, comunicativo y socioemocional de las niñas, bajo la luz de las competencias del siglo XXI: trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento crítico y socioemocionalidad. En esta sesión pueden ver recetas como los órganos y nuestra fruta favorita y son muy deliciosas. Son fáciles de hacer y también la podemos hacer en la casa. En esta sesión encuentran unas pinturas elaboradas por mí y mis compañeras. Y utilizamos un espejo y los llevamos pintando. Espero que les agrade ya que lo hicimos con mucho cariño. Dentro del desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes de primera infancia, prevalecemos las habilidades comunicativas, tanto verbales, todo lo que tiene que ver con escuchar, con leer, con hablar, escribir, y las no verbales, la expresión corporal, sus gestos. Pues porque estas son las que permiten la expresión de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus experiencias y de sus deseos. A través de las actividades que nosotros planteamos en el proyecto, se tiene en cuenta el contexto, se tiene en cuenta su desarrollo evolutivo, sus intereses y necesidades. Intentamos que le den un sentido a lo que dicen, un sentido a lo que escuchan y asimismo a lo que producen. Durante el proceso vivido en la modalidad virtual, se plantearon algunas actividades que pretendían generar el desarrollo de su pensamiento crítico a través de temas relacionados con su contexto más cercano, es decir, la relación con el entorno, tanto social como natural, su desarrollo personal, como la autoestima, al igual que espacios para propiciar las habilidades del pensamiento, tanto como observación, clasificación, descripción, comparación, etc. Dentro de este periodo de transición, contamos con el apoyo del contexto familiar, padres, abuelos, hermanos, cuidadores,
quienes, a su modo de ver y saber, orientaban el proceso de las estudiantes. De esta manera, observamos como debilidad que en algunos casos no se permitía el desarrollo pleno de la autonomía, de su libre expresión, sino que por el contrario, los ejercicios eran dirigidos por el adulto, quien indicaba al estudiante qué o cómo decir su opinión. Pero también casos en los que pudimos ver el alcance del proyecto, donde expresaban de manera oral y corporal su manera de ver el mundo, su forma de sentir, pensar y experimentar con el entorno. Buenas tardes. El día de hoy vamos a preparar masa. Nuestros ingredientes principales son harina, sal y agua. Empecemos a mezclar. Primero vamos a echar un poquito de más de harina. Vamos a echarle una pizquita de sal, no tanta porque con esta masa le podemos hacer deditos, arepas, empanadas, lo que ustedes quieran. Ahora le vamos a echar un poquito de agua. Ahora nuestro ingrediente secreto es a mezclar. ¿Qué te disgusta de la contaminación del río Bogotá? Que esté muerto porque él ahora está negro. ¿Y qué harías para solucionar ese problema del río Bogotá? Que las grúas saquen toda la basura y que nosotros seamos Conscientes. para no contaminar el agua, y lo que tenemos que hacer es salvar el océano, las playas, los ríos, para que no contaminemos. Tenemos que ser Conscientes. inconscientes, y tenemos que ser muy cuidadosos a ver lo que toca hacer. Reciclar. ¿Ves esa niña que está en el espejo? Claro. ¿La conoces? Sí. ¿Quién es? Yo. ¿Cómo se llama? Ana. ¿Tana qué? Celina Fernández Chatanita. ¿Y cuántos años tiene? 5. ¿Y qué es lo que más te gusta de Tana? Me gusta que ella juegue, se divierta, insight y vea videos y escuche música, como yo. Los audífonos y bailo. ¿Y bailas? ¿Crees que tiene cosas buenas? Claro. ¿Cuáles? Es divertirse cuando sientes en tu cuerpo, es que tu cuerpo ya te está transformando. Hola amigos, yo soy Menónica. Yo soy Menónica. Entonces, este es uno de los ejemplos de trabajo que se hizo con Primera Infancia, en la serie de actividades que se han planteado dentro del proyecto para que las niñas logren desarrollar desde esa etapa el pensamiento crítico. Entonces, continúo con otro de los proyectos que tuvimos que tener en cuenta, que están desde el 2017-2018 en el colegio, que nos permiten formar o empoderar a las niñas del Colegio Menorá para el siglo XXI. Entonces, otro de los grandes proyectos es el de competencias socioemocionales para la vida. Entonces, nosotros trabajamos la conciencia emocional, la regulación. Entonces, ya les voy a compartir para que escuchen la presentación. El componente socioemocional en el Colegio Técnico Menorá se refleja en la visión y misión y se irradia a los principios institucionales, los valores de la estudiante menoreña y símbolos de los brazos de la menora, que significan concordia, luz, verdad, fraternidad, benevolencia, justicia y la paz. Se viene trabajando principalmente en el sistema de evaluación y promoción de las estudiantes, estableciendo criterios de evaluación tales como la implementación de un indicador de logro
que valora el componente socioemocional a través de comportamientos o actitudes tales como puntualidad, participación, disponibilidad, actitud y la coevaluación. A partir del trabajo realizado por la unidad de bienestar, se ha podido identificar una transformación en la visión del componente afectivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las estudiantes por parte de los docentes, en la medida en que ahora visualizan los procesos emocionales como parte integral de la formación, reconociendo que estos afectan directamente sus resultados. Además, establece el desempeño integral, entendido como la manifestación consciente, constante y responsable demostrada por cada estudiante frente a su proceso formativo o en aspectos académicos, convivencial, ético, moral y actitudinal. La formación socioemocional se ha establecido con éxito como una competencia que le permite al estudiante afrontar los cambios que exige la sociedad. Aún así, no contábamos con la presencia de una pandemia que haría que nos movilizáramos hacia una transformación. El Colegio Técnico Menorá nos apoyó con el proceso emocional de nosotras y de nuestra familia, ya que pues en la pandemia se generó ansiedad, miedo, estrés y pues el miedo a aprender la nueva estrategia de aprender en casa, y el colegio buscó siempre apoyar nuestra emoción. Continuamente hacíamos publicaciones, se convirtieron en los principales medios de comunicación. Otro aspecto importante en esta transición fue el fortalecimiento de la integración con la malla curricular de ética, pues logramos vincular el trabajo socioemocional con las guías que se enviaban en las fases de esta materia. En el área de ética y valores humanos hemos trabajado con orientación, dándole relevancia al desarrollo socioafectivo de las niñas, porque consideramos que es parte esencial de la formación menoreña. Las actividades son realizadas a través de guías integradas que las estudiantes desarrollan con gran motivación. Procesos de enseñanza-aprendizaje. Tuvimos un aliado muy importante, pues a raíz de todo lo que implicó la pandemia, la Secretaría de Educación Distrital fortaleció el trabajo que se venía desarrollando en el componente socioemocional, y fueron muchos los programas de formación que se desarrollaron en esta área, tanto para los docentes como para las estudiantes y sus familias, lo que ayudó a que se generara mayor conciencia de la importancia y la necesidad de la educación emocional. En la etapa de reinvención, que establece una visión de cambio para transitar por la nueva normalidad, se han establecido 4 fases que señalan el camino para continuar fortaleciendo nuestro proyecto socioemocional. Fase 1. Reconocer el componente socioemocional como una competencia esencial para la vida. Fase 2. Introducir la competencia socioemocional de manera transversal en el PI. Fase 3. Evaluación de los componentes socioemocionales. Fase 4. Evaluación del proyecto. En la fase 1, que es reconocer el componente socioemocional como una competencia esencial para la vida, ¿para qué? Para mejorar las relaciones interpersonales, mejorar el rendimiento académico, mejorar el clima escolar y fortalecer las competencias ciudadanas para la vida. ¿Cómo? Integrando las diferentes actividades realizadas
y que estén relacionadas dentro del proyecto de educación socioemocional que transversaliza los componentes del PEI. La fase 2, que consiste en introducir la competencia socioemocional de manera transversal en el PEI, continuaremos, por un lado, socializando el proyecto a toda la comunidad educativa y por otro lado, implementando los componentes socioemocionales en todo el quehacer educativo. ¿De qué manera? A través de capacitación a toda la comunidad educativa, estudiantes, padres y docentes en habilidades socioemocionales, a través de talleres, conferencias, direcciones de curso, introducción del tema en las diferentes asignaturas y jornadas de reflexión socioemocional, entre otras. En la fase de evaluación de los componentes socioemocionales se ha considerado, por un lado, los propósitos del modelo pedagógico interestructurante y de otra parte, el CIE institucional. Así, del modelo pedagógico que contempla tres importantes dimensiones del desarrollo humano, lo cognitivo, lo afectivo y práctico o expresivo, y del sistema de evaluación institucional que propone una evaluación continua, dialógica y formativa. A la luz del modelo pedagógico y del CIE, se tienen en cuenta los siguientes aspectos para la evaluación de los componentes socioemocionales: el desarrollo socioafectivo en cada etapa del ciclo vital de las estudiantes, el contexto familiar y social donde se desenvuelven, evaluar en todos los momentos y actividades institucionales y el establecimiento de un logro que evalúa las competencias o capacidades emocionales. Por último, en la fase 4, que pretende evaluar el proyecto de educación socioemocional a un mediano plazo, se utilizarán herramientas de medición cualitativas y cuantitativas que den cuenta de las siguientes categorías, varias de ellas contenidas en las habilidades para el siglo XXI. Estas son interacción social, trabajo colaborativo, manejo de los conflictos, resolución de problemas, manejo de la autoridad y disciplina respetuosa, respeto por las normas institucionales, conciencia social y cultural. Bueno, entonces, a partir de esos dos proyectos que existen en el colegio desde el 2018, y además en el 2018 nosotros como colegio hicimos todo el proceso de acreditación. Eso nos significó tener una evaluación externa. Finalizando el 2018 logramos la acreditación y a su vez nos entregan un documento el cual nos establece unos aspectos que hay que mejorar. Dentro de esos aspectos que había que mejorar está la apropiación del modelo pedagógico. Entonces, desde el 2018 y el 2019 se empieza a trabajar esa apropiación del modelo pedagógico interestructurante y empezamos a hacer un acercamiento con diferentes talleres dirigidos a los maestros para entender en qué consistía el modelo pedagógico y a su vez irnos apropiando también de las metodologías de las didácticas contemporáneas o de las metodologías activas, con el acompañamiento de nuestro PAP, que es un apoyo pedagógico que nos brinda Secretaría de Educación del Distrito a cada localidad. En el 2019, al finalizar el año, ya hemos definido algunos aspectos que nos sirven para apropiarnos de ese modelo. Con la llegada de la pandemia, pues para nosotros ha sido, puede que suene mal, pero ha sido el momento propicio para dar el gran paso a implementar y apropiarnos del modelo pedagógico, porque pues, el Colegio Técnico Menor ha sido un colegio que tiene 47 años, pero es un colegio completamente tradicional y con una cultura muy fuerte, resistente al cambio. Entonces, con la llegada de la pandemia, se hace necesario, y todos ya somos conscientes de que debemos cambiar. Entonces, y todo lo que nos generaba, el seguir trabajando de la misma manera en unas circunstancias completamente diferentes. Entonces, lo tradicional me podría funcionar de cierta manera en la presencialidad, pero en la virtualidad, o como lo llamamos en Colombia, dentro de la estrategia Aprende en Casa,
eso no funcionaba completamente. Entonces empezamos a revisar lo que nos estábamos viviendo, porque no solamente era si las niñas estaban aprendiendo o no, sino teníamos que reconocer lo que se estaba viviendo en los hogares y en el hogar del profesor también. Por eso cobra tanta importancia el proyecto que hemos denominado tablero, Emociones al Tablero, que desarrolla las competencias socioemocionales. Entonces, para el colegio en ese momento es claro que por encima de cuánto podíamos aprender, lo importante era mantener y atender la salud mental de toda la comunidad. Para el segundo semestre, ya estábamos un poquito más adaptados a lo que estábamos viviendo. Empezamos a cuestionarnos sobre cómo mejorar esta estrategia académica para el 2021, teniendo en cuenta que sabíamos que el 2021 iba a continuar de forma no presencial. Entonces, en el mes de septiembre se empiezan a hacer unas jornadas pedagógicas en las cuales desde la misma Secretaría de Educación nos formulan una serie de preguntas que nos permiten revisar lo que estábamos haciendo, lo que debíamos hacer y qué debíamos mejorar. Entonces, en esas jornadas pedagógicas es claro que el resultado es que debemos cambiar y cómo no tener en cuenta lo que nos pedía el modelo pedagógico en ese momento. Entonces empezamos a tener unos espacios de cualificación para los maestros y invitamos a algunas personas que ya estaban implementando el currículo integrador, profesores, rectores, para que nos contaran cómo estaban viviendo esa experiencia en su colegio, para mirar cómo la podíamos nosotros adaptar al colegio menor A. Este ejercicio se continúa en el mes de octubre del año pasado. En el mes de noviembre iniciamos por algo que es muy valioso, que lo hemos llamado nosotros una matriz de flexibilización curricular, la cual nos permitió revisar en cada asignatura y en cada área de eso planeado para el 2020, que hemos logrado abordar y que nos había quedado pendiente. Ese fue como el trabajo con el que se termina en el 2020. En el 2021, en esas 2 semanas de planeación que tenemos los colegios en Colombia, iniciando el año, utilizamos otros instrumentos que nos permitieron, primero, a partir de esta matriz de flexibilización curricular, primero definir cómo íbamos a adaptar ese currículo integrador para nosotros. Entonces, lo que hacemos inmediatamente es definir cuáles áreas podemos integrar y cómo las podíamos integrar o cuáles podíamos integrar, lo hicimos en nuestro colegio a partir de la afinidad de contenido y a partir de la afinidad también de la formación de los maestros. Entonces definimos para la primaria y hasta grado octavo, aparecen solamente 4 áreas, entonces pasamos de 13 áreas obligatorias a 4 áreas integradas. Integramos matemáticas con tecnología, integramos ciencias naturales con educación física, integramos el área de humanidades con artística y todo lo que tiene que ver con sociales, ética, religión, filosofía, cátedra de paz, ciencias políticas y económicas en otra área. Como el colegio es comercial, nosotros formamos en la parte comercial, en asistencia administrativa y en contabilización, en articulación con el SENA. Entonces, para noveno, décimo y 11 aparece una quinta área integrada, que es el área de comercio, que está integrada con emprendimiento, y para décimo y 11 esa área de comercio está integrada ética, porque esa ética va ligada a la formación técnica comercial y no a la parte de sociales. Entonces, definidas las áreas que íbamos a integrar, definimos, teniendo en cuenta esas 4 competencias para el siglo XXI, cuál iba a ser la competencia a alcanzar al finalizar el 2021, que abarcara ese pensamiento crítico, la competencia socioemocional, la solución de problemas y el trabajo en equipo. Ya teniendo esa competencia por área integrada a alcanzar a finales del 2021, también definimos que íbamos a trabajar en 3 periodos académicos. Entonces se plantearon 3 competencias, una para cada periodo, que apuntara a alcanzar esta competencia que habíamos proyectado al finalizar el 2021. Y eso nos permitió definir las temáticas a desarrollar en cada periodo, lo cual también nos permitió reestructurar las mallas curriculares teniendo en cuenta esas áreas nuevas que habíamos conformado.
Otro gran paso fue definir cómo iba a ser la evaluación, porque también teníamos que flexibilizar la evaluación. Entonces aparecen que había sido un tema bastante resistente en el colegio, entonces logramos incorporar la rúbrica de evaluación. Entonces, y además ya no hablamos solamente de la heteroevaluación, sino logramos también implementar la autoevaluación, pero además de implementarla, se le dio un valor en la nota final de cada periodo. Entonces, al finalizar cada periodo, las niñas, el profesor da el 90% que es la heteroevaluación y la autoevaluación equivale a un 10% de la nota final. Eso se define iniciando enero en las 2 semanas de desarrollo institucional. Este trabajo se socializa con la comunidad en la primer encuentro virtual con todos los padres de familia, se les cuenta qué consiste ese currículo integrador y cómo íbamos a distribuir el trabajo a lo largo del año. Entonces, como ya habíamos definido que eran 3 periodos académicos, en cada periodo académico lo dividimos en 2 momentos que llamamos fases. Entonces, para cada fase se desarrolló una guía integrada en un formato que se estableció de forma institucional que abarcaba la competencia a desarrollar en el periodo del área integrada, las áreas que se iban a integrar, los desempeños que se iban a evaluar y a partir de qué se iba a integrar, de un problema, a partir de un proyecto, a partir de un eje tematizador, a partir de un tópico o a partir de una pregunta. Después de que la estudiante tuviera claro a partir de qué íbamos a integrar los saberes, se define, se explica, se contextualiza la situación con la cual se va a abordar los tópicos o los saberes en esa guía integrada. Como nuestro modelo tiene 4 momentos, esa guía se estructura teniendo en cuenta esos 4 momentos. Un primer momento es el momento teórico, porque debemos partir de los saberes, los saberes previos de la estudiante. Entonces, en ese momento de la guía se formulan unas preguntas para saber o poder escuchar qué sabe la estudiante de ese tema que se va a tratar. El segundo momento es el de contextualización, entonces es ahí donde interviene ya el profesor. Como les había dicho, para Colombia, para Bogotá, se habló de la estrategia Aprende en Casa. Entonces, en esa parte de contextualización, en ese momento y en el año y en el 2021, es necesario que aparezca el contenido tal cual, la teoría que vamos a utilizar para aprender el tema o el contenido, porque no teníamos clases presenciales y todas las estudiantes no tenían acceso a conectividad. Y en esa parte de contextualización también se formulan al final una serie de preguntas que me permiten como maestro saber qué tanto la estudiante se apropió de ese contenido, de ese tema. El tercer momento tiene que ver con la transferencia, está ligada a nuestro modelo pedagógico, el cual nos permite primero volver a reconocer qué tanto la estudiante se apropió del conocimiento, pero a su vez qué tanto, cómo lo puede aplicar a su contexto, porque recuerden que uno de los objetivos es actuar mejor, y dentro de ese actuar mejor es transformar mi contexto inmediato, inicialmente. Y el último momento es el momento de la evaluación, en donde aparece la rúbrica de la heteroevaluación y la rúbrica de la autoevaluación. Esto nos permitió que al inicio de cada fase y al inicio de cada periodo académico, las niñas y sus familias conocieran completamente qué se iba a hacer en la fase y qué se iba a hacer en el periodo, qué se iba a hacer, cómo se iba a desarrollar y cómo me iban a evaluar. Tuvimos la necesidad de ajustar en algún momento el proceso, porque igual estábamos repitiendo otra vez como la situación del 2020 de recargar de trabajo a las estudiantes, lo cual les generaba ansiedad, estrés y asimismo pues la cantidad de trabajo que tenía que revisar, retroalimentar. El profesor pues también se desbordaba y se salía de su capacidad y eso le generaba también ansiedad y estrés. Entonces, en el primer periodo hablábamos de 3 fases, ya para el segundo y tercer periodo ajustamos a 2 fases, las cuales se desarrollaban en 2 semanas. Al finalizar la segunda semana se hacía una dirección de curso, la cual nos permitía contarle a la familia y a las niñas qué tanto habían avanzado, qué tenían pendiente dentro de esa evaluación continua e integral que debemos hacer y de forma permanente.
Entonces, había una semana que la denominamos la semana de retroalimentación, terminada las dos semanas de desarrollo de la fase. En esa semana de retroalimentación, la estudiante podía entregar lo que tenía pendiente y a su vez recibía la retroalimentación del profesor que le permitía, dentro de esa evaluación formativa, mejorar las actividades que había entregado y de esa manera mejorar su valoración. Existía una semana en donde volvíamos a encontrarnos con las estudiantes para contarles cuál había sido, qué se había evaluado, qué había que quizá todavía ajustar para poder socializar como esa nota final de esa fase. Trabajo que hacía cada profesor de acuerdo a su asignación académica. Dijimos que el periodo constaba de dos fases y al finalizar esas dos fases existía un espacio para volver a revisar el proceso de cada estudiante y permitirles mejorar esas actividades. Y dentro de ese espacio también continuamos o rescatamos en el 2021 lo que nosotros hemos denominado la evaluación final, en este caso del trimestre. Es una evaluación por competencias. La diseñamos de forma integrada y la hicimos en línea. Entonces se diseñaron formularios en la plataforma Teams, que es la que nos habilita Secretaría de Educación en Bogotá para utilizarla y para los encuentros virtuales con las estudiantes. Y estas evaluaciones pues, nos permitían nuevamente revisar qué tanto la estudiante se había apropiado del conocimiento. Estas evaluaciones por competencias están alineadas a las pruebas saber tercero, quinto, noveno y saber 11, que son implementadas en Colombia. Y se hacía una retroalimentación de esa evaluación en un encuentro virtual y nos permitía ya generar esa nota final de cada periodo. Esto lo implementamos hasta junio 18, teniendo en cuenta que en julio volvemos a la presencialidad y el modelo, la estrategia didáctica que se diseñó en no presencialidad se acomoda completamente a la presencialidad. Entonces nosotros podemos seguir trabajando en este segundo semestre con la misma estrategia, mejorando los resultados porque ya las estudiantes están en presencialidad y la mayoría de los maestros y de equipo de trabajo se reincorpora al tener el esquema de vacunación completo. Entonces nuestros resultados académicos mejoran completamente para parte del segundo trimestre y en el tercer trimestre pues los resultados son completamente diferentes porque ya podemos tener ese encuentro presencial con las niñas y ya se puede hacer un seguimiento y un proceso como lo veníamos desarrollando, como lo sabemos desarrollar nosotros como maestros, porque hemos sido formados para atender la presencialidad y no la virtualidad. Somos conscientes que muchas de las actividades o de lo que aprendimos en la no presencialidad llegaron para quedarse, la palabra que hemos utilizado, porque, por ejemplo, a pesar de que tuvimos ya las niñas en presencialidad, entre julio y noviembre, octubre, la prueba, por ejemplo, de trimestral por competencias se desarrolló en línea. Entonces, las niñas desde su casa contestaron la prueba y lo mismo se generó el espacio para retroalimentar los resultados de esa evaluación. Consideramos que es una experiencia replicable en los colegios porque desde hace años nos estaban pidiendo dentro de esa flexibilización curricular integrar el conocimiento y nosotros seguíamos trabajando como islas, cada uno desde su formación y desconociendo que hay temas que se abordan en las diferentes áreas de asignaturas y que no es necesario repetirlos, sino que podemos trabajar a partir de un proyecto, a partir de un problema, de manera articulada, de forma colaborativa, trabajando en equipo, y esto hace que el conocimiento sea más fácil, la apropiación del conocimiento sea mucho más fácil para las estudiantes. Uno de los programas que más se benefició con este currículo integrador es el de apoyo a las niñas con necesidades especiales dentro de lo que nosotros denominamos la flexibilización curricular o el PIAR para atender a las estudiantes con necesidades. Entonces, para ellas fue magnífico el trabajo con guías integradas porque podían ver lo que les dije hace un rato,
cómo esto que yo estaba aprendiendo en español también lo estaba tocando en lenguaje, pero a su vez también era una temática, por ejemplo, de música, si hablábamos del área integrada de humanidades y artística. Como lo que yo aprendo en matemáticas, que a veces siento que no tienen no lo voy a usar nunca, cuando integro con tecnología, veo como, por ejemplo, en noveno, cuando hablamos de relación, de función, cómo eso lo puedo utilizar en Excel y puedo graficar, puedo utilizar lo que he aprendido en matemáticas y lo aplico en diferentes situaciones en donde tenga que utilizar Excel. Entonces, de esa manera logramos que los aprendizajes sean de verdad significativos, sean contextualizados y atiendan a las diferentes necesidades, ritmos de aprendizaje de cada una de las estudiantes de nuestro colegio. Entonces, no sé si podríamos dejar hasta ahí y mirar si hay algunas preguntas o alguna intervención que se pueda hacer adicional que podamos complementar con nuestro trabajo. Claro que sí, Liliana, nos queda muy poquito tiempo, sin embargo quiero felicitarte por este plan o estos dos programas que han organizado. Veo que son muy íntegros, ¿no? Digamos que antes nos preocupábamos mucho por solo enseñar, 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 pero ahora es el enseñar desde otra perspectiva, ¿no? Desde el ser, desde el ser con hacer. Entonces, felicitaciones. Y rescato también que es clave tener un aporte por parte de la familia. Lo que decías me llama mucho la atención porque a veces los papás hablan por los hijos, entonces digamos que esto ya, que los niños tengan voz propia, es un panorama que hay que rescatar. Y dentro de las preguntas que nos hacen es que si ustedes han pensado o han visto la forma también de integrar a los niños varones al colegio o solamente son niñas. No, no está considerado porque sería ir en contravía de la filosofía del colegio con el cual se fundó. Y recuerden, el colegio se funda para ayudar a las mujeres de bajos recursos de Bogotá en su proyecto de vida. Entonces, por eso no se ha considerado volverlo mismo, sino es un colegio que se mantendrá femenino para atender y des en cuenta que otro de nuestros grandes propósitos es empoderar a la mujer desde la excelencia académica para atender a las necesidades del siglo XXI. Entonces, otra gran pregunta que siempre surge es que trabajamos el enfoque de género. Nosotros no trabajamos el enfoque de género como somos mujeres, entonces vamos a ser feministas. No, nosotros hablamos de la igualdad, porque tanto los hombres necesitan de las mujeres como nosotros de los hombres, y nosotros vamos a lograr reconocimiento en nuestro país y a nivel mundial si nos formamos académicamente. Y por eso hablamos de ese empoderamiento de la mujer para el siglo XXI, pero desde la excelencia académica. Perfecto, listo. ¿Y cuentan con alguna estrategia para incluir a las niñas de la localidad de Mártires? Creo que decías que es. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos en algo que denominan la manzana educativa. El colegio está ubicado en el barrio Dardos Santos y nosotros somos 3 colegios contiguos. Están 3 colegios distritales, 2 de ellos son mixtos y nuestro colegio femenino. Entonces, pues no todo el mundo en este momento quiere matricularse en colegio femenino. Entonces ellos tienen la opción de matricularse en los 2 colegios que están al frente de nosotros estamos en la mitad. Entonces, por eso se matriculan y la población de ellos sí pertenece más a la localidad de Mártires. Y nosotros, pues, por el hecho de ser femenino y tener ese reconocimiento en Bogotá, al estar catalogados como uno de los mejores colegios distritales, pues por eso atrae a niñas de otros sectores, pero no quiere decir que no atendamos a las niñas de la localidad. Que pasa es que es una minoría, la mayoría está por fuera, y además que aquí traen muchas niñas que son hijas de las exalumnas, la hija, la nieta, la sobrina, entonces por eso no atendemos solamente la localidad. Perfecto, Liliana. Bueno, esas eran las 2 preguntas que nos hacían a través de nuestras redes sociales. Te agradezco mucho por haber sido parte de este encuentro Educar para la Vida, y muchas gracias por atender a los niños que finalmente son el futuro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde.
Y Gracias, gracias a todas igualmente. las personas que nos vieron a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que sigan pendientes del encuentro Educar para la Vida. La señora se fue. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.